Hola, soy el profesor Eric y hoy veremos algunos ejercicios sobre electrostática. Acá vemos el primer ejercicio. Leemos este primer ejercicio, lo entendemos y marcamos los datos y el gráfico necesario. Dos cargas puntuales positivas de 3 microcoulombs y 4 microcoulombs están en el aire separados 2 milímetros. Se nos pide determinar la fuerza neta, o sea, la fuerza total que dichas cargas ejercen sobre otra también positiva de 2 microcoulombs situada en el punto medio de la línea que une las dos primeras. Perfecto. Vamos a establecer entonces los datos. Tenemos una carga número 1 de 3 microcoulombs, una carga 2 de 4, una carga 3 de 2 microcoulombs y una distancia de 2 milímetros. Esos son los datos que nos da este primer ejercicio y lo que se nos pide es determinar una fuerza total, una fuerza neta. Es necesario establecer acá los valores de estos submúltiplos. En todo caso, estamos hablando de micro exponente a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6 coulombs, estamos hablando de esa unidad. 4 por 10 a la menos 6 coulombs. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y de la misma manera, la distancia 2 por 10 en metros, ¿no? A la menos 3 en metros. Luego vemos las cargas, tenemos ahí la carga 1, la carga 2 y vamos a establecer la distancia. La distancia que hay entre estas dos cargas, de acuerdo a nuestro ejercicio, es 2 por 10 al exponente menos 3 en metros. Y se nos pide determinar el valor en este punto medio, ¿no? A partir de esta carga situada en el punto medio. Una carga número 3, la que la estamos denominando nosotros. Y a partir de eso vamos a determinar la fuerza neta. Para determinar esa fuerza neta, tenemos que establecer primeramente una fuerza número 1 que se va a ejercer a partir de esta carga 1 y esta carga 3. Luego una fuerza número 2 que se va a ejercer, como estamos trabajando en relación a este punto medio, de la carga 2 con la carga número 3. Establecemos previamente las distancias que vamos a trabajarlas en relación al punto medio. Y luego vemos de forma gráfica que si trabajamos con la carga 1 y la carga 3 por efecto de repulsión, ¿no? De acuerdo a la ley cualitativa de la electrostática, vamos a tener esta primera fuerza. Y a este otro lado, de la misma manera, cargas iguales se repelen. Por lo tanto, si hablamos de la carga 2 en relación a la carga 3, va a haber en función a este punto medio, a esta carga media, va a haber un efecto de repulsión que le vamos a denominar fuerza número 2. A partir de eso tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y vamos a establecer la relación de fuerza neta. Esto en la parte gráfica. Ahora lo que tenemos que hacer es la parte cuantitativa, ¿no? La parte de fórmulas y resultados numéricos. Recordamos la ley de Coulomb. Esta ley dice que la fuerza es igual a la constante K. Dado que estas cargas están en el aire, entonces no es necesario establecer ninguna otra relación, simplemente 1, la constante K, las cargas que estamos viendo ahí, carga 1, carga 2, en todo caso van a ser las cargas que vamos a trabajar en relación a estas fuerzas y la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula elemental o la fórmula de la ley de Coulomb que nos va a ayudar a entender o a determinar las fuerzas 1 y la fuerza 2 y al final encontrar a partir de esas dos fuerzas la fuerza total. Teniendo ya estos datos, nuestro gráfico, vamos a calcular la fuerza número 1. Para determinar esta fuerza número 1 vamos a tomar en cuenta la carga 1 y la carga número 3. ¿No? De ahí sale esta primera fuerza. Vamos a
considerar la mitad de la distancia, porque eso es lo que hemos establecido acá y eso es lo que entendemos, ¿no es cierto? Si estamos hablando en relación a la carga media, entonces establecemos esta distancia, la mitad en todo caso. Y ahí tenemos la fórmula, como decíamos, simplemente acá vamos a reemplazar valores de estas cargas, así de simple. La carga número 1 y la carga número 3 primeramente, ¿no? Estas dos son las que van a interactuar primero. Entonces, dada esa condición, tenemos 3 por 10 a la menos 6, 2 por 10 por, ¿no es cierto? 2 por 10 a la menos 6 en coulombs. Esto dividido entre esa distancia, ¿no? Entre esa mitad de distancia que había como dato. 1 por 10 exponente a la menos 3 elevado al cuadrado de acuerdo a esta fórmula relacionada con la ley de Coulomb. Lo único que acá vamos a hacer después es hacer un cálculo simple y sencillo. Agarramos nuestra calculadora, anotamos todos esos valores. Arriba tenemos 9 exponente a la novena por 3 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 6 también, en este caso. Y en la parte de abajo tenemos, esto lo vamos a colocar entre paréntesis, 1 exponente a la menos 3. Cerramos este paréntesis, lo elevamos al cuadrado de acuerdo a la fórmula y colocamos igual. Ahí tenemos el resultado 54.000. En todo caso, como estamos hablando de la fuerza, estamos hablando de la unidad internacional newtons, ¿no? Entonces acá tenemos 54.000 newtons para la primera fuerza. Ya teniendo la primera fuerza, lo que nos queda ahora es calcular la fuerza número 2. Calculamos esta fuerza número 2 y esta fuerza 2 también la vamos a calcular a partir de la fórmula de la ley de Coulomb. Esta ley indica que la constante K o la relación de la constante K es igual, o bueno, está relacionada directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. Entonces acá estamos hablando de la carga 3 y la carga 2, esa relación, ¿no es cierto? Dado que el ejercicio nos plantea trabajar en función al punto medio. Entonces tenemos que relacionar precisamente la carga 3 y la carga número 2. Lo único que hacemos es reemplazar valores. La constante K, que ya la hemos venido trabajando bastante y la conocemos ya muy bien, 9 por 10 al exponente 9 en newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿no? Esto está relacionado o está referido a la unidad en la cual trabaja esta constante. Reemplazamos los valores de las cargas 3 y la carga número 2. En este caso 2 por 10 al exponente menos 6, recordemos que eso estaba en nuestros datos, por 4 por 10 exponente a la menos 6 también en Coulomb. Y de la misma manera tomamos esta distancia media, ¿no? O la mitad de la distancia que teníamos como dato. 1 por 10 exponente a la menos 3 elevado al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo que hicimos para la fuerza número 1, agarramos nuestra calculadora y establecemos estas relaciones. 9 exponente a la novena por 2 exponente a la menos 6 por 4 exponente también a la menos 6, y en esta parte de abajo tenemos 1, no nos olvidemos el paréntesis, 1 exponente a la menos 3, cerramos este paréntesis, elevamos al cuadrado de acuerdo a nuestra fórmula, colocamos igual y tenemos un valor de 72.000 newtons en este caso, ¿no? Para la fuerza número 2, este valor, 72.000 newtons. Ahora, para determinar la fuerza neta, ya la fuerza total, recordemos que se deben sumar esta fuerza que hemos encontrado, la fuerza 1 y la fuerza número 2.
Dado que estas fuerzas son de carácter vectorial, ya al ver en este caso nuestro gráfico, vectores opuestos, lo que vamos a hacer y lo que vamos a considerar es una oposición en todo caso, ¿no? De esta fuerza de 72.000 newtons, o que va en sentido contrario. Establecemos esa relación de 54.000 newtons para la fuerza número 1, agregando, sumando en todo caso la fuerza 2, pero en sentido contrario, 72.000 newtons. Por eso lo estamos expresando con este valor negativo. Hacemos estas operaciones así de simple, ya, 72.000. Bueno, lo vamos a hacer así como se ve acá, 54.000. Más, abrimos un paréntesis, menos 72.000 newtons. Le damos este paréntesis y obtenemos un valor de menos 18.000 newtons, estamos hablando, ¿no? Este es el valor negativo porque se va a ejercer una mayor fuerza en este sentido, en relación a la fuerza número 2, en sentido contrario. De ahí este valor negativo. Entonces la fuerza total, la fuerza que hemos encontrado, la fuerza neta, de acuerdo al ejercicio, es 18.000 o menos 18.000 newtons. Y hasta acá concretamos este primer ejercicio. Vámonos con este segundo ejercicio que nos indica en los vértices de un triángulo rectángulo se colocan 3 cargas. Como se ve en la figura, calcular la fuerza sobre la carga número 2. Este ejercicio ya nos establece datos, ya nos da incluso este gráfico, no tenemos que adivinar nada. Y a partir de esto simplemente hay que analizar de forma cualitativa y luego de forma cuantitativa, ¿no? Para establecer primero esa relación cualitativa, veamos el gráfico y aquí tenemos cargas. Las 3 cargas son tienen un valor positivo. Por lo tanto, al relacionar estas cargas, siempre va a existir un efecto de repulsión, ¿no? Cargas de signo iguales se repelen de acuerdo a la ley cualitativa. Establecemos entonces la relación carga 1, carga 2, signos iguales. Habrá un efecto de repulsión que vamos a denominar nosotros fuerza número 1. Acá carga 2 y carga 3 de la misma manera, al ser de signos iguales, van a efectuar una fuerza que la vamos a denominar fuerza número 2, ¿no? Una fuerza de repulsión. Y lo que tenemos que establecer acá es determinar, o lo que nos pide el ejercicio, determinar la fuerza sobre esta carga número 2, ¿no? Al tener acá estas dos fuerzas, puedo aplicar esa relación vectorial, ya, para encontrar esta resultante, ¿no? O esa fuerza resultante. Recordamos la fórmula, ya yéndonos a la parte cuantitativa. Recordamos la fórmula para la electrostática, que es igual a la constante K, el valor directamente proporcional de las cargas e inversamente proporcional de la distancia elevada al cuadrado. Acá vamos a ir por partes, primero la carga 1 y la carga 2. Vamos a calcular esta primera fuerza. Calculamos esa primera fuerza a partir de la fórmula y teniendo en cuenta todos esos datos que tenemos en el ejercicio. Tenemos la constante K, tenemos el valor de las cargas dividido esto entre la distancia elevada al cuadrado. Agarramos nuestra calculadora y como hemos venido haciendo, anotamos estos valores: 9 exponente a la novena por 2, en este caso, 2 exponente a la menos 4 por 3.6 exponente también a la menos 4. En la parte de abajo abrimos un paréntesis, ya que tenemos aquí un número elevado al cuadrado, 5 exponente a la menos 2. Cerramos este paréntesis y lo elevamos al cuadrado de acuerdo a lo que estamos observando acá.
Colocamos igual y obtenemos este valor de 259.200 newtons. Lógicamente estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces acá vamos a obtener en newtons, ¿no es cierto?, el valor de la fuerza número 1. Calculamos ahora la fuerza número 2 con la misma fórmula, simplemente que acá las cargas que vamos a relacionar son la carga 2 y la carga 3, ¿no?, de acuerdo a nuestra parte gráfica también. Entonces hacemos esa relación, establecemos los valores de la carga 2 y la carga 3 que tenemos acá ya como datos. Luego, el valor de la distancia elevada al cuadrado, sacamos nuestra calculadora, colocamos esos valores, 9 exponente a la novena por 3.6 exponente a la menos 4 por 6 exponente a la menos 6, y en esta parte de abajo tenemos, abrimos paréntesis, 5 exponente a la menos 2, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado todo este valor. Colocamos igual y obtenemos un dato de 7.776 para la fuerza número 2. Ya tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2. Necesitamos ahora determinar esta resultante, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varias maneras de poder encontrar esto, ¿no? Si aplicamos conocimientos trigonométricos, entonces podemos establecerlo esto a partir de las funciones básicas trigonométricas, seno, coseno, tangente. Entonces, en una primera instancia también, bueno, podemos determinar esto a partir del teorema de Pitágoras. Aplicando este teorema de Pitágoras, simplemente es reemplazar estos valores y en este caso el exponente que está acá para la fuerza resultante, llevarla al otro lado como raíz. Tenemos ya esos datos, lo vamos a colocar en nuestra calculadora, donde tenemos raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, 259.200 de acuerdo al dato que hemos obtenido, elevado al cuadrado, más, porque eso dice el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Acá tenemos después 7.776 elevado también al cuadrado. Colocamos igual y obtenemos este valor, un valor grande de 259.316,61 newtons, ¿no es cierto?, para la fuerza resultante de acá. Pero el ejercicio no nos pide hasta aquí, ¿no? Aparte de pedirnos la fuerza resultante, también nos pide determinar el ángulo ya de esta resultante. Y para eso vamos a aplicar una sencilla función trigonométrica que viene a ser tangente. ¿Qué dice la función tangente? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso fuerza 2, que viene a ser el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, la fuerza número 1. Fuerza 2 entre la fuerza número 1. Listo. A partir de esto simplemente reemplazar estos valores que hemos encontrado ya en la primera parte, operar estos valores precisamente. Nos vamos a trabajar acá y tenemos 7.776 dividido entre 259.200 y tenemos un valor de 0,03, pero no acaba ahí todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Este tangente tiene que irse al otro lado para que tengamos despejado nuestro ángulo. Entonces, al irse al otro miembro va a pasar como tangente a la menos 1, ¿no? Por 0,03, que es el valor de esta división, ya que hemos obtenido de esa división precisamente. Agarramos nuestra calculadora y colocamos shift tangente a la menos 1 de 0.03 y cerramos nuestro paréntesis. Vamos a obtener
Para el ángulo, miren, es un ángulo muy pequeño de 1,72 en todo caso, redondeando el valor que hemos obtenido. 1,72 grados para el ángulo de la resultante. Muy bien, tenemos ahora este ejercicio número 3 y en este ejercicio ya se nos plantea un sistema homogéneo por si acaso, ¿no? Ese detalle hay que tomarlo en cuenta y se nos pide calcular la masa de cada una de estas cargas. Al ser homogéneo, entonces simplemente es suficiente determinar el valor de una de las masas de las cargas para que se entienda que el valor también va a aplicar a la otra carga. Entonces acá, dado esto, vamos a establecer algunos datos más que es necesario entenderlos, conocerlos. Tenemos la distancia de separación, no conocemos esa distancia de separación entre estas cargas. Si el ejercicio nos ha proporcionado cargas, nos ha dado la longitud de esa cuerda o ese hilo que está sujetando esas cargas y el ángulo de separación. Esta distancia es la que vamos a establecer primeramente y para eso vamos a dividir ya esto para resolver todo el ejercicio. Vamos a dividirlo a la mitad para que así podamos establecer simplemente el valor de una de estas cargas, la masa estamos hablando, y lógicamente, como al principio les decía, estos valores se aplican también para este otro lado. Entonces acá al dividir esto encontramos la distancia por la mitad a un lado y a este otro lado también la distancia medios a este otro lado para la carga que está en la derecha. Entonces vamos a identificar primeramente fuerzas. Tenemos el peso de estas cargas que lógicamente siempre van a dirigirse hacia abajo por efecto de la fuerza de gravedad. Después tenemos la fuerza de repulsión que hay entre las cargas, ya que son de signos iguales. Y tenemos la tensión, ¿no?, que se va a generar a partir de esta carga que está jalando precisamente de esta cuerda. Vamos a establecer las distancias porque no tenemos todavía ese dato, no conocemos ese valor y podemos hacerlo a partir de una función trigonométrica bien simple, bien sencilla de seno, ¿no? El seno dice el cateto opuesto, que viene a ser esto, el cateto opuesto, dado que está frente al ángulo, sobre la hipotenusa, que viene a ser la longitud, ¿no? Para este caso. Y acá simplemente vamos a despejar la distancia, ¿no?, llevando los otros miembros a multiplicar, ¿ya? Y al tener esos datos ya despejados, encontramos a la distancia, que es igual a 2 por la longitud, ¿no? Vamos a agarrar nuestra calculadora para hacer ese cálculo. Tenemos 2 por la longitud que nos daba el ejercicio, 0.08 por el seno de 10, ¿no? Eso es lo que estamos planteando acá. Y entendemos que tenemos acá un valor de 0,03, ¿no? Teniendo en cuenta el redondeo. 0,03 metros para la distancia de separación. Recordamos esta fórmula ya de la ley de la electrostática, la fórmula principal. Teniendo estas relaciones, simplemente es reemplazar todos estos valores que tenemos. El valor de la constante K, las cargas como son iguales, las cargas de acuerdo a los datos que tenemos en este ejercicio, lo estamos elevando al cuadrado. Y la distancia también elevada al cuadrado, ¿no? La distancia que acabamos de encontrar de 0,03 metros. Entonces lo que vamos a hacer, igual de la misma manera, operar esto en nuestra calculadora. Tenemos por un lado 9 exponente a la novena por 3 exponente a la menos 7, todo esto elevado al cuadrado. En la parte de abajo tenemos, abrimos un paréntesis, de 0,03 elevado al cuadrado
colocamos igual y tenemos este valor de 0,9. Estamos hablando de 0,9 newtons, ¿no? Dado que estamos trabajando con el sistema internacional. Luego vamos a aplicar una primera condición de equilibrio, ¿no? Esta es una forma de llegar al resultado. Ya podemos de repente aplicar otras formas más, otras metodologías, pero esta es una forma de determinar precisamente la masa. Aplicamos la primera condición de equilibrio, dado que estas esferas o estas cargas están a partir de esa repulsión en absoluto reposo, ¿no? Entonces, por eso mismo aplicamos esta primera condición de equilibrio. Y esa condición de equilibrio hace referencia de que todas las fuerzas para que estos, en el caso de los objetos y en el caso de este ejercicio cargas, para que estén en reposo tienen que ser estas fuerzas anuladas o iguales a 0. Por un lado vamos a ver la sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje de coordenadas X y luego la sumatoria de fuerzas que estén en el eje de coordenadas Y. Para eso hay que recordar o hay que entender, eso es bien importante siempre, de que cuando hay acá fuerzas que tengan un ángulo determinado tenemos que realizar o aplicar una descomposición vectorial, ¿no? Por un lado acá en el eje de coordenadas X y por otro lado acá en el eje de coordenadas Y. Ya, eso es bien importante establecerlo, determinar lo que tenemos en el eje de coordenadas X y lo que tenemos en el eje de coordenadas Y, ¿no? Dado que, vuelvo a repetir, hay un ángulo de inclinación, entonces cuando tenemos eso, para encontrar un valor por separado, hacemos una descomposición, lo que conocemos como descomposición vectorial. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Entonces empezamos a sumar todos los vectores que estén en el eje de coordenadas X. Y por un lado tenemos a este vector primero que va a estar en el cuadrante positivo, porque igual tenemos que considerar X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Y este viene a derivar como está haciendo de la tensión, y si cerraríamos esto en un recuadro, encontramos que este es un cateto opuesto, por lo tanto le corresponde la función seno, ¿no? Tensión seno de 10, porque ese es el ángulo que estamos trabajando, menos la fuerza, porque está en sentido contrario y está yendo al otro lado la fuerza, por eso negativo menos la fuerza, esto es igual a 0. De aquí vamos a despejar simplemente en la tensión, nos va a quedar fuerza es igual, o bueno, es inversamente proporcional al seno de 10. Lo mismo hacemos para para la sumatoria de fuerzas en Y. No, ahora sumamos todos los vectores que se encuentren en el eje de coordenadas Y, ¿no? O todas las fuerzas en todo caso. Y tenemos arriba, si aquí hemos aplicado la función seno, lógicamente en el otro lado la función coseno. Tensión, porque estamos hablando de este vector, ¿no? Que está relacionado con la tensión, coseno de 10, ya por el ángulo, menos el peso porque está orientado acá abajo, está en este sentido, ya, y que representaría en este caso al valor negativo. Entonces de acá también despejamos ya la tensión, y al despejar encontramos o vamos a entender que es una segunda ecuación. Esto también es una forma de realizar, ¿no? Estoy haciendo o estoy llegando a eso de despejar una misma variable para poder igualar más adelante, ¿no? Es una forma de resolver ecuaciones. Vamos a borrar esto. Y teniendo en cuenta ya estos gráficos o este gráfico que hemos obtenido, vamos a igualar las ecuaciones número 1 y la ecuación número 2, las ecuaciones 1 y 2. Entonces, al igualar, tenemos esto, ¿no? Obtenemos la fuerza sobre el seno de 10, el peso sobre el coseno de 10. Vamos a despejar la fuerza. Al despejar esto, lógicamente está yendo al otro lado a multiplicar. Y al multiplicar esto tenemos esta relación de seno de 10 por el peso sobre el coseno de 10. Y tranquilamente acá podemos aplicar una identidad
trigonométrica de seno sobre coseno es igual a tangente. Ya, eso es una identidad trigonométrica que puede aplicarse acá. Entonces, estamos hablando del mismo ángulo, hablamos de 10 grados. Y eso es lo que nos quedaría acá para la fuerza, ¿no? De acá vamos a desglosar de este peso la masa por la gravedad, entendiendo que esa es la relación para determinar el peso, ¿no? Masa por gravedad. ¿Por qué hacemos esto? Porque el ejercicio nos pide determinar la masa, ¿no? Y la masa, lógicamente, vamos a obtener o relacionar a partir del peso. De aquí simplemente es despejar, ya, despejar la masa y luego anotar todos esos valores en nuestra calculadora para obtener finalmente el valor de la masa, ¿no? Entonces tenemos en la parte de arriba la fuerza que acabamos de encontrar, 0,9 newtons hemos encontrado. Abajo tenemos el valor de la gravedad que va a ser la estándar, 9,8 u 81. Y acá el tangente de 10, ¿no? Listo. Colocamos igual y obtenemos un valor de 0,520 en kilogramos, ¿no? Dado que hemos trabajado todo en el sistema internacional. Y si quisiéramos transformar esto a gramos, lógicamente al convertir o al hacer una conversión, obtenemos el valor de 520 gramos para la masa de estas cargas, ¿no? Con eso concluimos esta serie de ejercicios relacionados a la electrostática.